me dio como gripa, pero yo sentía que era distinto porque sentí una presión en el pecho. Y en la clínica me dijeron que yo estaba bien del pulmón, que no tenía nada, que solo tenía una gripa. Yo seguí insistiendo, me conozco y sé que algo andaba mal. La doctora dijo como, mejor te hago una radiografía de tórax para saber si estás bien y para que tú te vayas tranquila de que no tienes nada. Entonces me hicieron la radiografía y me dijeron como, no tienes gripa, pero tienes un tumor en la espalda. Bienvenidos a Anótelo. Hoy nos acompaña Sara Tamayo. Muy contento de tenerte aquí, Sara. Gracias. La idea de este espacio, como hemos venido hablando, es que nos cuentes un poco tu historia, que es una historia muy conmovedora, muy bonita, llena de valor para nuestra audiencia. Este es un espacio para que te lo goces, para que tengamos una conversación tranquila. Es un espacio para ti. Te quiero dar la bienvenida y agradecerte mucho por estar aquí. A ti. Bueno, Sara, cuéntanos un poquito quién eres, cuántos años tienes, porque yo estoy seguro que más de uno que nos está viendo dirá, pero esta niña no tiene 15 años. Pero Tengo 16. Cuéntanos. Soy una estudiante del gimnasio femenino, tengo 16 años, me encanta el arte, me gusta mucho la moda. Desde pequeña siempre he buscado cosas que me ayuden a distraerme que no tenga que ver con la tecnología. Y me encanta el deporte, me encanta jugar voleibol, me gusta mucho hacer ejercicio. Y me parece que también es una forma de uno buscar una alternativa de salir un poco de los problemas del día a día. Qué bueno, cuéntame un poquito de tu vida. ¿Toda la vida has estudiado en el gimnasio femenino? Sí, ¿sí? Desde los 4. Ah, no. Sí. Y ya estás próxima. Voy a entrar a 10º. Entras a 10º, súper. ¿Cómo te ha ido con todo el colegio? Porque es un colegio exigente, es un colegio IB. Sí, pero la verdad me ha ido muy bien. A mí me gusta mucho todas las materias que ofrece el colegio y el apoyo que me da, y más en la experiencia que pasé. Siento que estuvo muy presente y siempre estuvo ahí para mí, no solo el colegio como tal, sino también los profesores. Qué bueno. Y mira que yo tengo también la fortuna, y con mucha gratitud lo digo, de compartir esa experiencia en el colegio en el que yo estudié, que es el Victoria School, también un colegio Ivy. Uno siente eso, uno siente un calor de familia con tus compañeros, con los profesores, y eso es lo más importante cuando una persona está en un ambiente de esos y cuando pasa por una situación como la que tú pasaste. Si quieres, cuéntame un poquito de eso, que es precisamente lo que nos tiene hoy hablando. Bueno, yo me enfermé un día en marzo, creo que un día como en la segunda semana de marzo. De este año, 2025. De este año, ya. De 2025. Y me dio como gripa, pero yo sentía que era distinto porque sentí una presión en el pecho. Entonces yo le conté a mis papás, me acuerdo, era el miércoles de ceniza. Ya. Ese día, y me llevaron a la clínica. Y en la clínica me dijeron que yo estaba bien del pulmón, que no tenía nada, que solo tenía una gripa. Y yo seguí insistiendo porque pues siempre como me conozco y sé que algo andaba mal. Y la doctora dijo como, mejor te hago una radiografía de tórax para saber si estás bien y para que tú te vayas tranquila de que no tienes nada. Entonces me hicieron la radiografía y me dijeron como, no tienes gripa, pero tienes un tumor en la espalda. Y entonces me la mostraron y ahí se veía cómo estaban mis pulmones y arriba se veía una mancha. Entonces, obviamente, fue un momento para mí muy impactante porque pues nunca me imaginé una situación así. Y fue algo que salió muy de la nada. Y pues después de estudiarlo, se dieron cuenta que lo tenía desde hace 15 años, desde que nací. Entonces, fue algo que encontramos y yo me acuerdo que yo estaba con mi mamá y las dos estábamos muy preocupadas en ese momento. Al principio no se sabía qué era. Me hicieron muchos exámenes, yo me acuerdo que nos quedamos como 3 o 4 días en la clínica. Entre esos me hicieron una biopsia para sacarme un pedazo del tumor. ¿Y nunca antes en tu vida habías sentido algo como lo que sentiste, sabes? No, nunca, pues dolores de espalda normales cuando llevaba mucho peso o estaba muy cansada, pero que se me quitaban rápido. Pero nunca me había pasado
nada Y el dolor relacionado a eso. esa vez, ¿cómo era diferente? Porque mira que esto es algo importante, hay mucha gente que es muy reacia a hacerse exámenes Sí, o a irse a hacer un chequeo médico general que, pues, es prudente hacerlo anualmente. Y, o sea, eso que tú hiciste o sea, es lo que te tiene hoy aquí. sí. La verdad, yo sentí que era como una gripa, Sí, pero cada vez que pasaba saliva sentía una presión, como si me, no sé, como si me pusiera así la mano muy duro en el pecho. en el pecho. Y yo dije, ¿cómo puede ser algo con los pulmones? Puede ser la gripa porque yo tosí mucho, entonces puede ser eso. Pero dije, ¿cómo mejor voy para chequear que todo esté bien? Ya. Y ahí fue donde apareció. O sea, fue más que todo tu Fue intuición. mi intuición y me dijeron como eso no tiene nada que ver con el tumor. O sea, eso solo por algo te dio ese dolor que te llevó a tomarte el examen y que te llevó a encontrar el tumor. Claro, claro, Y claro. la verdad, yo creo que era muy difícil encontrarlo. A mí nunca me habían hecho una radiografía de tórax en la vida, Ujú. por eso no la habían encontrado. Y yo no tenía ningún síntoma, pero me dijeron como, si tú todavía tuvieras ese tumor, si hubieran pasado muchos años más, te pudo terminar rompiendo la columna. Dios. Y ahí sí vas a tener más problemas en la espalda y se podría pues complicar mucho porque se podría pasar a órganos, porque el tumor estaba en un lugar donde no había ningún órgano. Ujú. Estaba cerca de la columna, pero no estaba en su mayoría tocándolo. Ok. Y era como de este tamaño, era, Era grande. era grande y tenía un crecimiento muy lento. Lo que pasa cuando es que cuando encuentran el tumor tan grande, Sí. obviamente los doctores, o pues yo me daba cuenta que estaban muy nerviosos. O sea, como que yo sentí que era un caso en el que a mí nunca me había pasado, que todo el mundo estaba corriendo haciendo pruebas, me estaban pidiendo muchas cosas, les parecía raro. Y era porque como era tan grande, les preocupaba, como no había sentido nada antes, que el tumor llevara muy poco tiempo ahí. Y Claro. los tumores que crecen más rápido normalmente son malignos. Y se dieron cuenta que no, que lo tenía desde mucho tiempo ahí y que pues fue un milagro Y claro, ¿y el que lo resultado de la encontraran. biopsia dio un tumor benigno? Sí, Ok, gracias a Dios sí, dio un gracias tumor a Dios. benigno. Eh, Esos momentos fueron muy preocupantes, no solo para mí, también para mi familia, también para mis amigos, Claro. porque definitivamente fue algo que pues yo no me esperaba. Yo dije como voy a ir a la clínica, me van a dar un día de incapacidad y me voy a ir. Y después al final fue como tienes que quedar, tienes que hacerte un montón de exámenes, tienes que ir al oncólogo, tienes que ver cómo está el tumor, después cuadrar la cirugía porque como era grande había que sacarlo Ujú. rápido. Entonces siempre hubo un estrés y como una situación de la que era totalmente desconocida Sí. para mí. Mira que yo de eso que tú me cuentas saco dos cosas principalmente que son muy importantes y eres muy afortunada de tenerlas. Y de ser consciente de eso, ¿no? Porque la primera es la intuición, que no todo el mundo la tiene y a mí me lo ha dicho siempre mi madre que la intuición es la voz de Dios, literalmente. Creo que en este caso Sí, pudo haber sido así. Y lo segundo es una red de apoyo grande, ¿no? Porque tú me hablas de que tus amigos, tu familia estuvo ahí siempre contigo y esas redes de apoyo son las que a uno lo llevan a hacer cosas de las que uno no cree que es capaz, como por sí. ejemplo afrontarse a estas situaciones. Fue un proceso muy largo. Sí, Fueron aproximadamente 3 meses en los que estuve y siempre hubo muchos nervios en esperar el resultado, ver que estuviera bien, eh, tener una cita con el oncólogo, con el cirujano. Yo me acuerdo que lo más difícil o en el momento donde yo me quebré fue en la cita que tuve con el cirujano que me operó. ya, Porque obviamente ellos tienen que contarte todo lo que va a pasar en la cirugía, pero también tienen que decirte todo lo que puede salir mal. Y en esos momentos es donde uno también se da cuenta del valor de la salud. Como siento que es algo que yo por lo menos no veía antes, como yo siempre he sido alguien muy sana, pero después me di cuenta de el valor que tiene uno realmente poder tener el acceso a ir a una clínica y que te puedan atender, poder tener a papás presentes que me puedan ayudar y estar ahí y también como poderme hacer chequeos y darme cuenta de lo importante que es que yo esté bien y que es lo más importante estar sana y
Claro, sí, eso es vital. Cuéntame si te sientes cómoda un poquito de cómo fue esa cita con el cirujano, o sea, si se puede describir cómo es esa cirugía que siento que es bastante La cirugía fue una complicada. cirugía mayor. Mm, Al principio no sabía cómo iba a ser. Eso Ya. también fue nuevo para mí. No sabía nada. ¿Te habían operado antes alguna No, vez? Nunca, de nunca, nada. de nada. Es que no, o sea, hasta el día de hoy no me he partido ningún hueso, no me ha pasado nada. Un esguince, cositas Nada, chiquitas. tal vez recuerdo que una vez se me cayó un balón en el dedo Sí, y creo que sí me lo desguincé, pero por mucho eso. Nada, ya. además de eso. Entonces siempre estuve a la expectativa de cómo la van a hacer, porque me dijeron como hay diferentes formas de hacer la cirugía. Y pues yo dije como, ojalá sea de una manera, o sea, como sea de una manera que yo pueda sentirme tranquila de que Ujú. todo va a salir bien. Y igualmente yo entré muy nerviosa a esa cita. Yo me acuerdo que estaba con mis papás y me dijeron como tú tranquila, todo va a estar bien. Él te va a contar todo lo que va a pasar y yo iba realmente muy tranquila, pero cuando te empiezan a contar cómo va a ser la cirugía, a mí me dijeron como te vamos a abrir acá, en el costado. Después vamos a entrar, vamos a romper muchos nervios, vamos a abrirte las costillas, te vamos a sacar el tumor y después te vamos a dejar un tubo. Y pues también me decían como, y todas las cosas que pueden pasar mal son estas. Pero todo va a salir bien y vamos a intentar que todo esté bien y tienes que tener la cita con el anestesiólogo para que Claro. te puedas hacer pues la anestesia que pedimos, que es la general. Él es el quien te opera, es un cirujano. ¿Con qué especialidad? Es un cirujano que se especializa en oncología Ok, y él fue el que me operó y la verdad me parece que fue increíble cómo salió la cirugía. ya. Porque es una cirugía riesgosa y es una cirugía mayor, algo que no entendí desde antes. Y Ok, ok. la verdad doy gracias de que no lo busqué, porque a mí me dijeron eso y yo dije como, me va a doler seguro recostarme de algún lado, me va a doler un No, poco por después de la supuesto. cirugía. O sea, Fue tú eres muy de ese doloroso. poco porcentaje de la población que no quiere autodiagnosticarse en Google. Sí, soy Qué bueno, porque esa eso parte. es lo peor que uno puede hacer. Y me hubiera asustado mucho más. O sea, yo estaba muy tranquila Ajá, y yo siempre he sido de esas personas que se les dificulta expresarse al frente de las personas cercanas a mí. ok. Entonces, con mis amigas, con mis amigos, con mis profesores, con todas las personas en mi entorno, yo les contaba, pero yo nunca me quebré al frente de alguien. Solo hubo una persona en la que en serio le lloré el día antes. Porque nunca me gusta, o sea, siempre trato de ser lo más fuerte posible al frente de la gente. Sí, Y fue una experiencia también como de aprender a que uno también a veces tiene que pedir ayuda. de acuerdo. Se puede saber quién es esa persona? Es una persona muy especial para mí, Ok, muy presente en mi vida y es un amigo bueno, muy qué importante. bonito y qué bendición que tengas esas personas en, pues, en tu vida y lo que tú dices es verdad, o sea, pedir ayuda es algo que a muchísimas personas nos cuesta, hombres y mujeres, y es el primer paso para solucionar cosas que son pequeñas hoy y que quizás después pueden ser más grandes por el simple hecho de no hacerlo. Sí, O sea, yo personalmente he tenido situaciones en la vida en la que por querer hacer más hago menos, ¿sí? No necesariamente con mi salud, pero una conclusión que he sacado yo en la vida es que uno siempre sufre más en la imaginación que en la realidad. Y eso es cuando verdad. comparte esas cosas, se descarga. Y uno se siente, no sé si tú en ese momento te sentiste Sí, como liberada. porque antes de la cirugía a mí me daba mucho miedo de que como estaba cerca de la columna me pasara algo con mi movilidad. Ok, Y también me daba miedo no levantarme, porque pues me iban a poner anestesia general. Y todas esas cosas se claro. acumularon para el último día, porque pues siempre intenté yo plasmar mi miedo y tratar de sacar todas esas emociones a través del arte. Como te conté que me encanta Sí, sí, pintar. sí. De hecho, hoy tenemos todos la fortuna de poder compartir con varias cosas. Ahorita nos cuentas bien Sí, qué hiciste. pero en ese momento era un momento en donde yo pensé en todo lo que podía salir mal Ujú. y realmente
me entró mucho miedo. Yo dije, ¿qué pasa si pasa algo? Y me levanto y todo cambia y todas las cosas que no podría hacer. Y fue un momento en donde dar un abrazo fue lo único que me sacó de ahí. Poder llorar y sacar todo el miedo que tenía acumulado y simplemente sentir que había alguien que me estaba ayudando y que iba a haber gente que me iba a apoyar. Claro. Que fue lo que después me di cuenta. Claro, En el claro. proceso de recuperación, mi mamá estuvo todo el tiempo conmigo y ella me ayudó en todo momento. O sea, yo pedí ayuda casi toda la recuperación, que fue algo difícil para mí. O sea, yo me levantaba y yo no podía caminar. Un punto donde no me podía parar. Tenía algo en la espalda, tenía estaba canalizada acá. Tenía un catéter central acá, tenía un catéter en la espalda, en la columna. Tenía un tubo que estaba saliendo de mi cuerpo, que estaba entre la costilla y el pulmón, que cada vez que respiraba me dolía. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste así? Con el tubo 7 días. Lo demás me lo fueron quitando en el transcurso del tiempo. La UCI estuve 4 días y en total estuve como 10, 11 días. Hasta que te fuiste a la casa. Hasta que me fui a la casa. Pero en todo ese proceso, al principio, pues yo me acuerdo que el momento más doloroso de todo el proceso fue cuando me sacan de la cirugía. Sí. Porque pues antes de la cirugía yo me sentí muy apoyada. Los médicos siempre estuvieron muy alegres y me intentaron animar desde que entré. O sea, cuando yo entro, ellos todos me preguntan, me acuerdo había una enfermera que me dijo como, cuéntame de ti, cuéntame de tu colegio, y me empezó a distraer para que no pensara en la cirugía. Okay. Entonces yo le empecé a hablar, llegó el que me ponía la anestesia, me dijo, ¿cuál es tu música favorita? Y me pusieron mi canción favorita, me pusieron Morat. ¿Cuál de Morat te gusta? Cuando nadie ve. Okay. Me pusieron esa y me empezaron a poner canciones, me empezaron a hablar y habían como 5 personas ahí. Entonces era un momento en donde yo no sabía qué hacer y me decían como levanta el brazo porque a mí me iban a hacer ahí la incisión. Ya. Entonces era un momento donde yo estaba nerviosa, pero como el entorno y todos los médicos me ayudaron a que yo me tranquilizara y pudiera entrar tranquila a la cirugía. Y después cuando salgo, obviamente salgo un poco desubicada. Perdón, ¿cuánto dura esa cirugía? ¿Cuánto estuviste tú en sala? Esas cirugías duran entre 6 y 7 horas. Creo que la mía duró 6 horas. Ok. Después me pasaron en la misma camilla a un lugar aparte. Ya. Ahí me dejaron en observación 1 hora, o cerca de 1 hora, y después me pasaron a la UCI. Y cuando me pasaron a la UCI, a mí me tenían en esa camilla y por una tabla me pasaron a la otra camilla. Y como me acaban de operar en la espalda, obviamente siendo el tumor tan grande, yo tenía la espalda totalmente resentida, claro. Tenía el tubo, tenía un montón de cosas y eran nuevas para mi cuerpo. Me pasan por esa tabla, eran como 5 personas pasándome. Yo les decía, no, o sea, no puedo con tanto dolor. Yo creo que en mi vida sentí tanto dolor como el que sentí cuando me pasaron. Y claro, tú ya estabas lúcida, o sea, ya te habías despertado normal. Dios mío. Entonces ahí me pasan y ahí me quedo 3 días en la UCI, en la misma camilla. A veces me movían, a mí me tomaron una radiografía, me acuerdo era muy tarde, a las 3 de la mañana, me ponían una tabla por debajo y me la sacaban, y así me tomaban la radiografía. Y al principio obviamente dolía, después me iba acostumbrando porque a mí no me movían. En ese punto yo no, o sea, me daban dieta líquida, no me movía en ningún momento, y la primera vez que me moví fue muy duro. Para pararte. Claro. Siempre me tuvieron que ayudar, me dijeron como ya es hora de que te pares, te vamos a empezar a dar comida normal para que te empieces a acostumbrar. Y fue muy duro, mi mamá siempre estuvo ahí, siempre me ayudó y siempre fue una mano para mí, para que yo me pudiera parar y pudiera caminar, para que yo pudiera avanzar, y siempre me dio mucho ánimo, porque yo le decía como no puedo, yo creo que yo me voy a morir del dolor. Uy, Dios mío. ¿Y tú, o sea, te tenían con algún calmante o qué te suministraban? Me ponían morfina. Morfina. Me ponían 0.4 de morfina cada 2 horas en un momento. Después me lo empezaron a espaciar, me empezaron a dar menos y la verdad fue una experiencia nueva para mí porque eso es un opioide, entonces... Sí, claro. Mi mamá me decía como,
te ves drogada, o sea, Sí. te ves muy mal cuando me la ponían, pero era un momento donde yo me podía calmar, porque Ujú. en ese momento cuando me la ponían de una por la yugular, entonces eso se esparcía por todo mi cuerpo muy rápido y Ujú. yo simplemente sentía que el tubo no estaba. Uy, claro, y eso se estaban cumpliendo las 2 horas y ya empezabas a sentir el dolor otra vez. Sí, yo me quedaba dormida después de que me la ponían, cuando me ponían altas dosis, me quedaba dormida, me mareaba y después de eso, ahí sí me daban pues un tiempo para que yo pudiera no estar con la morfina, porque es muy adictiva y la verdad, entre menos Sí, te es, pueda poner es, mejor. Y en ese tiempo a mí me da muy duro. Siempre buscamos como algo para yo distraerme, porque el dolor era muy, muy difícil de manejar. ¿Y qué Además, a mí me daba encontraste? tos por Sí. la cirugía, como me pusieron la anestesia general, pues me pusieron un tubo en la boca. Ujú. Entonces me daba mucha tos y muchas flemas. Y cuando me daba tos, a mí me dolía todo el cuerpo. Me dolían las costillas, yo no quería toser. Yo me acuerdo un punto en el que yo estaba, en el que yo le decía a mi mamá como no, yo no quiero toser porque siento que me quedo sin aire y que me duele demasiado. Entonces cuando yo tosía, yo le apretaba la mano y intentaba toser y yo me acuerdo que yo le decía no puedo respirar y ella me decía no, tú sí puedes respirar, tú estás respirando bien porque nunca tuve ningún problema para respirar. Ok, Siempre me pusieron oxígeno un tiempo, pero nunca fue que no pudiera respirar. Entonces ella me trataba de decir como tú puedes y tú estás respirando, o sea, porque yo a veces decía como no, yo no puedo respirar y más cuando estaba tosiendo porque sentía como la flema y el dolor en todo el torso. Y claro. también además se me durmió todo el lado izquierdo, ¿no? Entonces yo me sentía rarísima porque no sentía nada de este lado. Me sentía completamente dormido, me dolía mucho el brazo, también fue como cuando me estaba recuperando siempre estuvo esa necesidad de empezar a mover el brazo, de Claro. empezar otra vez de nuevo a hacer ¿Tú eres ejercicio. diestra o eres...? Soy diestra. Ah, bueno, Eso fue muy bueno porque yo me apoyaba mucho de esta mano. claro. Yo cada vez que me movía en la camilla me apoyaba de esta mano, cada vez que tenía que hacer algún esfuerzo me apoyaba con el otro brazo para que Y mencionaste ahorita pudiera. que encontrabas cosas para esos espacios en los que ya no te estaban suministrando la morfina. ¿Era el arte? ¿El arte entra El ahí? arte fue muy importante. A mí me pareció muy lindo que una vez vino a hacerme me vinieron a hacer como unas de las terapias que me hacían para poder Sí. respirar bien, porque como me desinflaron el pulmón, me tenían que hacer terapias para que volviera a tener la misma capacidad pulmonar. Y la terapista que vino me preguntó qué me gustaba, porque algo que sí noté es que todas las enfermeras, todos en la clínica, fueron muy amables conmigo y siempre estuvieron ahí para ayudarme. O sea, yo les decía, tengo dolor y me decían, nosotros te ayudamos, te damos algo para que te deje de doler. Y fue muy lindo también darme cuenta de lo presentes que están y lo mucho que quieren como ayudarme a que me sienta mejor. Entonces ella vino, me preguntó qué me gustaba hacer, yo le conté que me encantaba el arte y me dijo, tú vas a ayudar a sanar a través del arte. Ok, Por eso la palabra sanarte tiene arte ahí. qué bueno. Y a mí me pareció, o pues me tocó mucho porque yo dije como tal vez contando mi experiencia sí puedo ayudar a que otras personas entiendan que uno se puede sanar a través de otras cosas. Ya, Como en mi caso es el arte, pueden haber otros casos de otros gustos que sí. pueden ayudar a uno plasmar todos esos sentimientos y dejar ir todas esas cosas y esos traumas que sientes en eso. A mí, por ejemplo, en lo personal me sirve mucho escribir. Yo llevo 1 año y medio en una terapia, o sea, muy mía, sí, con temas emocionales principalmente, sanando heridas, muchas cosas, pues que uno quizás es muy inconsciente de todas esas cosas, y a mí me sirve mucho escribir. Mira que cuando yo trato de hacerlo sin la escritura no es lo mismo. Yo creo que eso te pasaba a ti con el Sí, arte, ¿sí? O sea, cuando yo quiero dejar ir algo, perdonar a alguien o perdonar una situación, perdonarme a mí, lo mejor que puedo hacer es escribir. Lo escribo y siento que lo entregué y uno se siente liberado. Eso a mí sí, me ha servido mucho y es una práctica que he incorporado en mi vida casi en el diario, ¿sí? Casi en el diario. De hecho, aquí en, en, pues en mi ambiente laboral incentivo mucho a las personas que trabajan conmigo a hacerlo, ok, ¿sí? sí, Y sirve, es una forma de reflexionar, es una forma en la que tú dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto?
esto estuvo bien. Yo nunca he sido muy amigo del arte, pero porque yo dibujo muy feo, pero sí me gustaría ver lo que trajiste, si quieres, Sí. cuéntanos. Em, la mayoría de cosas que tengo son cosas que hice antes, Ok, antes de la cirugía. antes de la cirugía, porque hubo un tiempo en el que me estaban haciendo exámenes. Me hicieron un examen, de hecho, que se hace en todo el cuerpo para ver si tienes más tumores. Ese Ya, día fue muy duro porque yo iba muy nerviosa. O sea, yo dije como, ¿y si me encuentran otro? Sería otra cirugía en otro lado. Mm, y ese me lo hicieron y todos esos exámenes y esos pequeños pasos para llegar hasta ese momento de la cirugía, traté de esos nervios y ese miedo, dejarlo ir a través del arte. ya, Y para muchas cosas que hice, traté de dejarme llevar, no planear mucho lo que iba a hacer antes de hacerlo. Por ejemplo, hice este. eso. Ok, Este, por ejemplo, lo hice pensando en ver las cosas de diferentes maneras. Por eso la cantidad de formas que tiene. Y pues puedes hablé, volverlo a mostrar para que lo... hablé mucho con mi profesora de arte Ya, y me dijo, me parece muy interesante que tú haces formas parecidas a las mandalas. Y las mandalas es una forma de sanarse. ujú. Y el significado de una mandala es que te sanes a través de hacerlas y a través de las figuras. Y también inspira calma. Y me di cuenta que mi subconsciente de alguna manera me estaba ayudando a sanarme a través de lo que hacía. Sabes que hay algo que me está pasando ahorita y es que yo no siento que estoy hablando con una niña de 16 años. O sea, tú hablas con una conciencia de las cosas que pertenecen al inconsciente humano que no tienen la mayoría de las personas, y te estoy hablando de gente de 25, 30, 35 años. Y eso es muy bueno. O sea, de dónde nace tanta conciencia sobre ti, sobre todo lo que está sucediendo dentro tuyo? Pues con la experiencia, Sí, yo creo que con todo lo que pasó en el proceso de recuperación de la cirugía, empezó a salir porque cuando a mí me sacan con la anestesia, yo no me acuerdo de cosas que dije y que después me contaron que dije. O sea, por ejemplo, yo dije que me estaba fortaleciendo a través del dolor. Cuando me preguntaron si me estaba doliendo mucho. Y pues algo que yo siempre tuve muy claro desde antes ujú, es que eso me iba a ayudar en algo y me iba a ayudar a poder ayudar a la gente a sanarse y a ya. encontrar su forma de sanarse con ellos mismos y que esa experiencia me tocaba a mí porque era lo suficientemente fuerte para afrontarla, salir adelante y poder contarla después. Excelente forma de ver la vida y la Entonces, situación, claro. cuando vi eso, me di cuenta que yo tenía que ser fuerte Ujú. en todo el momento en el que estaba en la UCI, que tenía que buscar el lado bueno. Entonces, cada vez que venía una enfermera, yo hablaba con ella, trataba de distraerme, volviéndome amiga de las enfermeras. Una de mis terapistas que me hicieron la terapia de respiración, Sí, yo, a mí me dolía mucho respirar y más que todo hacer la terapia por el tubo. Porque eso, obviamente, hay que inflar el pulmón y ahí estaba ahí el tubo. Entonces, siempre buscamos una manera de que yo lo hiciera y como que me animara a hacerlo. Entonces, con ella le contaba cosas y ella me decía, como hazlo por esto. Entonces, ujú, yo, con una intención, lo hacía y lograba al final subir todas las bolas en la terapia, ya. que era como tratar de levantar eso. Sí, sí, sí. Y al final lo logré, pero fue un proceso y que me di cuenta que aunque fuera lento, cada día iba mejorando y cada día tenía que ponerle ánimo, cada día tenía que intentar pararme, moverme más, porque entre más lo hiciera, más rápido iba a salir de eso. Ya. En este espacio de tiempo en el que tú estabas con una actitud tan positiva y afrontando un dolor tan fuerte, ¿hubo algún momento en el que recaíste y de pronto esa actitud positiva se fue y empezaste a pensar de forma negativa? A ver, pienso yo que es completamente normal, Sí, ¿sí? recaía mucho. La verdad, siempre las mañanas me daban muy duro, Ok, porque yo me dormía y me acuerdo mucho que yo soñaba con cosas, estando afuera, caminando, y me levantaba y era, no puedo caminar, no me puedo ujú, parar, casi no me puedo mover y no sé cuándo va a salir de eso. Y pasaban los días, fueron 10 días, entonces por el quinto, sexto día yo ya estaba muy cansada, yo ya decía cuánto tiempo voy a estar acá. Y muchas veces
recaía, pero siempre con el apoyo tanto de los médicos como de mi mamá, como de mi papá, que también estaba, y como de todas las personas, porque yo sentí que mis amigos estuvieron muy presentes, me escribían mucho, algunos me llamaban, y eso me ayudó, todos esos mensajes. Por ejemplo, uno me mandó un audio que me daba fuerza y me decía como, yo puedo salir adelante, yo soy fuerte, y como te dije, por algo me pasó esto. Entonces yo siempre, con toda esa fuerza, volvía a empezar con el proceso de tratar de sanarme. Claro. Y algo que vi muy importante antes de la cirugía, que creo que fue lo que más me motivó a que lo viera de un lado bueno, es que yo me fui a misiones, que es como un servicio comunitario, Sí. es ir toda la Semana Santa, es ayudar a la gente. ¿En dónde estuviste? En Facatativá. Ya. Entonces me fui con amigos, hice amigos allá, amigos que también estuvieron muy presentes en todo el proceso de la cirugía, que me ayudaron antes de la cirugía y que me hicieron darme cuenta que también con Dios yo iba a poder pasar por esa prueba, y también me hicieron darme cuenta que mi realidad no iba a ser para todo el tiempo. O sea, no iba a ser algo permanente. Y que había realidad de otras personas, como las personas que ayudamos, como los niños que les hicimos sonreír. Hicimos que sonrieran, les dábamos dulces, los ayudábamos, les hacíamos actividades y siempre estuvimos muy pendientes de ellos allá. Su realidad no iba a ser como la mía, porque ellos están pasando por unas condiciones muy difíciles y yo estaba pasando por algo que al final iba a salir adelante y iba a ser pasajero. Entonces siempre ofrecí mucho ese dolor por esas personas y por las personas que estaban al lado mío en la UCI. Qué bonito. Porque al lado mío, me acuerdo, habían 2 niños que estaban muy mal, mucho más mal que yo. Entonces yo dije, tengo que estar muy presente y como pensar mucho en esas personas y orar mucho por esas personas y dar y entregar mucho de ese dolor que yo sentía para que esas personas salieran adelante. Yo cuando me pasaron a piso me dijeron como una de las niñas que estaba ahí, que estaba muy mal en la UCI, hoy le fue mejor. Y se enteraron que ahora ya le iban a hacer algo para que ya no estuviera entubada, porque estaba entubada, entonces ya va a estar mejor. Y me di cuenta que siempre, aunque estuviera pasando por momentos difíciles, puedo de alguna manera también entregar todo eso que siento para que otras personas no carguen con tanto dolor. Ya, qué bonito, porque mira que eso es ese refrán que seguramente lo has escuchado, y es: siempre es más bendecido el que da que el que recibe. Y en medio de la situación en la que estabas viviendo, o sea, darle a alguien más tu amor, tus oraciones, tu fuerza, tu energía, sabiendo que tú estabas en ese dolor, es algo de admirar, ¿sí? Sí. Porque muchas veces el ser humano es de yo quiero, yo necesito, y se nos olvida eso. Y tú te das cuenta que, no sé, a mí me pasó un momento en mi vida en el que yo decidí ver más frente a lo que yo le podía ofrecer a otros, cómo podía ayudar, y lo único que me llegaban a mí eran bendiciones. O sea, todo el tiempo, todo se volvió más abundante en mi vida, yo me sentía más feliz, me sentía más seguro, me sentía más amado, era impresionante. Y es eso lo que tú viviste, o sea. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente. Siempre me pareció algo fundamental hacer sonreír a alguien que no sonríe todos los días, que está pasando por cosas muy difíciles. Sí. Me llena mucho el corazón. Y más que todo, en la experiencia de misiones, me acuerdo de un niño con el que estábamos jugando un juego, y al grupo que me tocó a mí le dieron dulces, y yo tenía un dulce, y el niño venía muy triste, y estaba serio, tenía los ojos llorosos. Yo le di el dulce, y no te imaginas la sonrisa con la que lo recibió, lo impresionado que estaba, porque creo que era la primera vez que alguien le daba algo, sin él tener que hacer algo, solo porque se lo di, y porque quería dárselo, y él me dijo como, ¿en serio puedo cogerlo? Y yo le dije, sí, es para ti. Y me sonrió y estaba tan feliz, y se puso tan feliz que me di cuenta que esos pequeños granos de arena que uno pone para ayudar, a veces también son un cambio muy grande para una persona. Uno no sabe lo que está pasando una persona por dentro. Por ejemplo, en mi cirugía a mí me pusieron muchos puntos internos y me decían, tú te puedes ver bien, tú puedes sentir que tú estás bien, que tu herida está bien, pero
por dentro tú todavía no te has sanado. Ya. Todavía tienes muchos puntos, tenía como entre 250 puntos Dios. internos. Entonces eso se va a ir sanando con el tiempo y la Ok. gente no se va a dar cuenta de eso, pero tú sí. Y yo creo que así es todo. Uno no se da cuenta por lo que están pasando las personas, porque es muy invisible todas esas heridas que tienen. Pero uno poder hacer algo para ayudarlas siempre vale mucho. Sí, excelente mensaje. Cuéntame un poquito de estos libros que nos trajiste. Pues a mí me encanta leer y me parece siempre muy interesante leer porque uno puede primero escaparse de la realidad en la que estás viviendo, pero también aprender muchas cosas muy útiles para el día a día. Está Hábitos Atómicos, que es sobre el autor que lo escribió, que pasó por una experiencia en un accidente y que tuvo que superar eso, y habla de cómo los pequeños hábitos que uno tiene pueden llevarte a las metas que tú te propones. Y siempre me pareció algo muy presente en todo mi proceso, Claro. porque eran pequeñas cosas que yo hacía cada día y que iba mejorando cada día para lograr llegar a un momento en donde yo me sintiera otra vez la que era antes de la cirugía de nuevo. Y también tengo otro que es como más sobre la salud mental y cómo amarte a ti misma, porque siempre a mí me gustó mucho los temas sobre salud mental y adolescentes. De hecho, para el colegio hice un blog sobre la salud mental y cómo afecta la alimentación, la salud mental de adolescentes. Ya. Y siempre me pareció muy interesante como aprender a uno, quererse a uno mismo, y siempre me parece lo primero y lo primordial para todas las situaciones de la vida. Oye, me llama la atención. ¿Y qué encontraste? Que me parece curioso eso en la alimentación. Encontré que la alimentación tiene un efecto muy grande, especialmente también en cómo uno se ve corporalmente. Hay muchos alimentos que, por ejemplo, los paquetes, todos los alimentos de comida rápida, Sí, todo lo ultraprocesado. todo eso te hace que tu cuerpo se sienta lleno, que tú te sientas mal, porque pues a mí me pasaba mucho que en mi relación con la comida siempre me di cuenta que a veces comía cosas y me sentía muy pesada, me sentía mal conmigo, decía como, ¿por qué comí eso? Y me di cuenta que eso en serio tiene un efecto en el que tú no te sientes tan bien, también no solo por el hecho de comer, sino por el hecho de lo que tiene el alimento que estás comiendo. También ahí saqué muchas ideas de recetas que uno puede preparar. Hablé también mucho en ese blog sobre los TCAs, sobre situaciones del día a día que pues yo siento que las mujeres enfrentamos y cómo poder solucionar todos esos pensamientos negativos hacia el cuerpo para uno quererse uno mismo y comer de una mejor manera para sentirte mejor con tu cuerpo y con... ¿Y dónde tienes ese blog? Porque importante que la gente que nos está viendo pueda acceder a eso. No sé si es público, si... No, hasta ahora lo tenía privado, pero lo podría volver público. Bueno, porque sí, miremos a ver fue un muy si buen puede ser proyecto. algo que podamos poner aquí Sí, en colaboración con fue, Anótelo. fue algo muy interesante el proceso para hacerlo, porque también me ayudó a darme cuenta de que muchos de los hábitos, como dice el libro, que Sí. tenemos en todos los días, nos ayudan a conocernos más y volvernos la persona que queremos ser en el futuro. Ujú. Y Qué bueno. eso me pareció interesante. Y ese vestido, A mí siempre me ha encantado la moda. Siento que es algo que está muy presente en mi vida. Desde chiquita empecé a pintar vestidos. Me acuerdo que yo tenía un cuaderno donde pintaba, donde a veces veía vestidos y los copiaba y los pintaba. Y me acuerdo muy bien que estaba muy chiquita y me dijo mi papá como, haz 101 vestidos y te presento una diseñadora de modas. Entonces yo era Ok. dibujando y hacía vestidos, hacía más ropa y después de eso sí me presentó una diseñadora y yo siempre amé la moda, me encantó vestirme, me encantan las telas y por eso quiero sacar un proyecto sobre una marca de ropa en el futuro. qué bueno, ¿te quieres dedicar a eso? Sí, O sea, y también me encanta escribir, me gusta mucho las relaciones públicas, ujú. siento que soy una persona que me encanta hablar con la gente, como te conté, me gusta mucho ayudar a la gente y siempre mi sueño fue ser una editora de una revista de moda. Ok. Y Y, siempre y persiguiendo tu sueño, ¿qué carrera o dónde puedes ir a estudiar eso? podría hacerlo en España, Ujú. en Europa, en cualquier lugar, en Italia, en Francia. Lo he visto también en Estados Unidos la carrera. Acá me tocaría estudiar primero moda
Ya. y después como comunicación o al revés. Pero a mí me gusta mucho una carrera que se llama gestión de moda. Ujú. Y esa carrera la dan en los lugares que te dije y me encantaría poderme ir al exterior, poder también conocer a gente nueva, que me parece una experiencia muy chévere, en donde yo también puedo eh, crecer como persona. Claro, ¿no? Y digamos, yo también tuve la fortuna, yo estudié por fuera y hice un intercambio, de hecho, en España, y o sea, lo que eso te abre la cabeza hacia el mundo es impresionante. Todo lo que tú estás diciendo, o sea, la gente que tú conoces, empiezas a entender cómo piensan las personas en otras culturas, sus tradiciones, la forma en la que hacen las cosas. Eso es, diría yo, igual o quizás un poco más valioso de la educación per se, ¿sí? Sí. O sea, esa experiencia de, aparte, de irte a vivir sola, que es algo Sí. que también es muy retador, que, bueno, te vas a afrontar y ojalá lo hagas, a un poco de retos que uno está acostumbrado a muchísimas comodidades que en Europa y en Estados Unidos pues son más difícil de dárselas, ¿no? Pero me parece muy bacano eso. Eh, ¿Quieres que retomemos algún tema? Ahorita me dijiste, Sí, me parece muy interesante retomar el tema de cómo a través del arte me sané. ok, Quería mostrar otro dibujo. sí, Este dibujo lo hice en el proceso de antes de la cirugía. Aprendí a dibujar espaldas. Por la cirugía yo dije como ujú, tengo que ponerme algún reto también en el arte. Yo no sabía y me gustó mucho que encontré que las heridas y las cicatrices, porque me centré mucho, la cicatriz que tengo es grande y las cicatrices que nos quedan le encontré un significado y las resignifiqué a través del arte y me di cuenta que ellas no solo muestran que pasamos por mucho dolor, sino que también ese dolor llegó a su fin y lo pudimos superar y salir adelante. qué bueno. ¿Y eso en tu dibujo entonces coges la cicatriz y la vuelves una rosa? Sí, me di cuenta que muchas cosas florecen a causa de todos esos sucesos, de todo lo que pasó para que tuviéramos la cicatriz. Ya, Y también ahí puse una cruz porque pues yo vi a Dios muy presente en todo mi proceso. Pues sé que no es coincidencia de que me encontraron el tumor el miércoles de miércoles de ceniza. ceniza, el día que más me dolió la espalda, porque a mí nunca me dolió la espalda y me Ujú. dijeron como a ti te debió doler en algún momento, se te pudo dormir el brazo. El único día que me dolió fue el Viernes Santo y el día que me operaron fue un día de la semana después de pues resurrección. Sí, Entonces nada de eso es coincidencia, o sea, me pasó mucho que en el proceso también de recuperación yo pensaba mucho como en lo que le pasó a Jesús y en mí fue muy importante pensar, si a él le rompieron las costillas, a mí solo me las abrieron, yo tengo que pasar por el dolor que pasé y pues no es tanto como el dolor que él pasó. claro. Entonces yo puedo superar eso. Y lo hiciste, Sí. lo hiciste, lo hiciste. Y de hecho he hablado mucho de eso en el colegio. Ayer hice una ponencia sobre eso, sobre las cicatrices. Ujú. Y ¿Enfrente de todo el colegio? enfrente de mi promoción Ah, ok, qué en el bueno. colegio y hablé mucho y creo que es importante resaltar que las cicatrices son de alguna manera arte, son una forma de hacerte imperfectamente único, que no es solo algo que está ahí, sino que solo también muestra algo mental, una cicatriz que uno tiene Claro. por Cuando dentro. terminas esa ponencia, ¿qué te dicen tus compañeras? Pues muchas me dijeron que les pareció muy interesante lo que dije, les Ujú. gustó mucho y les pareció que fue muy profunda la ponencia. La hice sobre un poema de Piedad Bonet que se llama Las cicatrices. Me dijeron que les gustó mucho el poema, muchas me pidieron el poema. Y el poema describía lo que yo sentía y me parece muy interesante resaltar que habla de que las cicatrices no hablan solo del dolor, sino también del fin de ese dolor. Y eso me pareció algo muy interesante y algo de lo que hablé mucho en la ponencia y siempre traté de darle ese significado a las cosas que vemos como dolorosas o que vemos solo como que tengan un significado, tienen muchos. Y para una persona siempre hay un proceso de aceptación con su propia cicatriz, tanto externa como interna, que deja este tipo de Qué bonita esa situaciones. reflexión y qué bonito que hayas podido, porque lo que hiciste fue sembrar una semilla en el corazón de cada una de tus compañeras
para darles la fuerza o incluso levantarles la curiosidad sobre todas estas cosas que quizás pueden estar pasando. O sea, no sé si alguna compañera tuya pueda tener algo emocionalmente y créeme que eso que hiciste es eso, es sembrar una semilla dentro del corazón para darles la fuerza a hacer, sobre todo con un ejemplo, porque no son solo palabras, algo como lo que tú hiciste. Sí. Qué bueno. Me parece interesante lo de la semilla. Ujú. En el tiempo que estuve en misiones, nosotros nos daban semillas, que eran unas frases, y a mí me pareció muy lindo que a mí me salió una frase de que iba a pasar por mucho dolor, pero que iba a tener sentido después. Ok. A mí me salió una frase que era como hablando de que eso tenía que expresarlo con los demás y que me iba a sanar de ese dolor. Y me pareció que simplemente todas esas pequeñas cosas me dieron fuerza para el momento en que llegué a enfrentar todo lo que venía. Y también me pareció muy interesante que yo me doy cuenta de como la importancia de la vida, porque siempre me acuerdo que antes de la cirugía muchas veces veía el lado negativo de las cosas. Decía como qué es lo peor que puede pasar. Y después de la cirugía me di cuenta que siempre hay algo bueno en todo el tiempo. O sea, yo siento que veo a Dios, veo felicidad en todos lados, en las pequeñas cosas que uno vive. Siempre está ahí y siempre en todas las situaciones de la vida lo encontraba. Lo encontraba en las enfermeras, en las personas que me venían a hacer visita, en las risas que me hacía mi mamá en esos momentos difíciles, porque me decía como ríete y así te sientes mejor, y me hacía reír y yo le decía como ¿por qué me haces reír? Y le echábamos un chisme a la enfermera y entonces ella también se reía y veía que todos esos momentos donde una persona te puede hacer sonreír está Dios, y eso me llenó mucho. Yo dije como eso me di cuenta en misiones, lo apliqué en mi momento de la cirugía y eso fue lo que me ayudó a poder salir adelante y al darme cuenta del significado de la vida y lo grande que es los pequeños actos que hacemos. Sí, qué forma tan abundante de ver las cosas, de verdad. O sea, muchísimas gracias por compartirnos eso, porque yo acabo de aprender muchísimo y sé que las personas que nos están escuchando también. Sara, yo estoy muy agradecido porque nos hayas compartido tu historia, estoy muy agradecido porque hayas venido aquí. No, esperemos que no sea la última vez que vengas, yo sé que eres una persona que tienes por contar muchísimo. No sé si antes de que terminemos quieras que hablemos de algo más, quieras contarnos algo adicional. Yo la verdad estoy muy contento de haberte tenido. Chévere que podamos seguir viendo los dibujos, subirlos en el video cuando ya los tengamos. Y nada, no sé si quieras mandarle un saludo a alguien antes de terminar, un agradecimiento. Sí, agradecimientos a mucha gente, a los médicos, porque me di cuenta de la importancia de ellos en todos los pacientes que están en el hospital y cómo ellos realmente lo que hacen es sanar a la gente y ayudar a la gente, y eso me parece muy lindo y muy valioso. También a todas las personas que me apoyaron, a mis amigas, a mis profesores, a mis papás, a mi familia, que estuvieron muy presentes en todo el proceso que viví desde antes. Siempre estuvieron muy abiertos a que hablara con ellos, que les pudiera expresar todo lo que sentía. A mi mamá especialmente, que me apoyó en todo el proceso y que estuvo ahí dándome una mano y ayudándome con lo que ella podía, porque era algo que yo tenía que enfrentar sola, porque solo podía hacerlo yo. Y creo que eso fue lo más valioso de la experiencia, darme cuenta de todas esas personas que también están ahí para mí, no, en cualquier momento. Y que con seguridad tanto tu madre como tu padre están muy orgullosos de la hija que tienen y los felicito desde aquí. ¿Sí? Bueno, Sara, yo lo último que quería decirte es que de lo que más me llevo de esta conversación es ese significado de la semilla, que tú te has convertido en una semilla en la vida de muchas personas. Mira que la semilla tiene un sentido bíblico y es un sentido de vida, ¿sí? En el que, de hecho, en la Biblia se habla sobre la semilla más pequeña, que es la de mostaza, que da uno de los árboles más grandes en la naturaleza, de las cuales se alimentan pájaros, lombrices, todo tipo de fauna, y eso es algo muy bonito. Tú te has convertido en eso. Gracias otra vez por estar aquí, y a todos ustedes que nos están viendo, recuerden que si le interesa y si le sirve, anótelo.